Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes, el pastor Alex Ruiz. La mayoría de personas ven la salvación como algo futuro, como algo que sucederá más adelante. Tanto así que son muchos los que dicen, algún día pensaré en esto. Quizá cuando esté viejo lo tendré en cuenta, cuando disfrute más la vida. Sin embargo, esta es una idea terriblemente equivocada. Es cierto que la salvación de la cual habla la Biblia tiene un aspecto futuro, quizá el que más se escucha, del que muchos hablan, al que la mayoría teme, y me refiero al tema de la condenación eterna, o el infierno, como es comúnmente conocido. Y esto es totalmente verdadero. Es cierto que la Biblia habla de un castigo eterno para quienes no creen en Jesucristo. La palabra de Dios es muy clara en que hay vida después de la muerte, y que en ese estado solo hay dos lugares, uno de gloria eterna, en la presencia de Dios, el cual se llama cielo, y otro de sufrimiento eterno, de separación completa de Dios, al que se le denomina infierno. Sin embargo, esto no es el todo de la salvación. Me refiero a que Dios no solo nos ofrece salvación de la condenación eterna. Es decir que, aunque es verdad, claro que sí, que lo que Dios declara en su palabra es que si alguna persona cree en Jesucristo, será librada de la condenación eterna o del infierno. El problema no es solo que las personas que aún no creen en Jesucristo están en peligro de ser condenadas, sino que el problema real del hombre, además de ser futuro, es pasado y presente. No solo necesitamos ser salvados del juicio eterno que vendrá, sino que cada ser humano necesita ser salvado hoy mismo. Esto es lo que hemos estado diciendo en este estudio de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, acerca de la salvación solo por gracia. El problema no es solo el infierno, el problema es que hoy mismo, sin Dios, estamos muertos en pecados. Si no hemos creído en Cristo, a pesar de lo fuerte de esta declaración, la palabra de Dios es clara en decir que somos siervos del mismo diablo y estamos bajo la justa ira de Dios, que nos declara culpables porque lo somos. Sin embargo, Dios ha hecho posible, por medio de su Hijo Jesucristo, que toda esta deuda del pecado haya sido pagada por medio de su obra completa y suficiente en la cruz, hecha a favor nuestro, para que ahora podamos decir, no solo que seremos salvos el día del juicio, sino que ya hemos sido salvos. Recordemos nuestro pasaje de Efesios. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Por esto es que ya somos salvos, porque es un regalo de Dios que recibimos al creer en Jesús. En simples palabras, si he creído en Cristo Jesús, en lo que Él ya hizo en la cruz, significa que todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Si he creído de verdad en Jesucristo, ya no hay condenación porque Dios, siendo justo, no puede tomar dos veces el pago por una deuda. Si su Hijo ya pagó por nuestros pecados, entonces nosotros ahora somos declarados inocentes, sin culpa delante de Él. Si Cristo nos regaló su perfección, entonces somos perfectos delante de Dios. Y es por esto, por todo lo que Cristo hizo por nosotros, que la salvación es por gracia. Una vez más,
no hay un regalo más grande que esta gracia maravillosa que Dios nos otorga por la fe en Jesús. Pero aquí viene un aspecto no menos importante, sino por el contrario, uno que muchas veces se ignora cuando se habla de la gracia. De hecho, de lo que hablaremos hoy es lo que la mayoría de personas, aún muchos cristianos, desconocen respecto a la gracia, y es la parte final de nuestro texto, el versículo 10, el cual quiero volver a leer y en el cual nos centraremos en este momento. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este pensamiento es maravilloso. Es por esta razón que, aunque la salvación no es por obras, los que son salvos de verdad van a orar de una manera tan diferente que esto es evidente. Y quisiera decir en este momento que es triste que esto no se entienda por muchos cuando es tan claro. Por ignorar esta maravillosa verdad es que tantas personas terminan rechazando la gracia y creyendo que su salvación es por obras. Aún muchos instan a otros a practicar buenas obras para ser salvos, para ganar el favor de Dios, cuando lo que la misma palabra de Dios dice de manera contundente es que aún esa nueva vida de entrega, de servicio, de bondad, de buenas obras, está incluida en la gracia bendita que nos es dada en Cristo Jesús. Muchos cristianos, aún verdaderos, han creído que hablar de una salvación solo por gracia es muy peligroso, porque eso puede llevar a las personas a decir: como ya soy salvo, puedo pecar. O quizá, lo más escuchado en esta época, muchos dicen que eso de creer en la gracia, de decir que ya soy salvo y no perderé mi salvación, es un engaño, aun cuando esto es lo que proclama por todas partes la Biblia. Pero muchos piensan que es un engaño porque surge la pregunta: ¿y qué de las buenas obras? Pues aquí viene la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Recordemos, ya nos enseñó el apóstol Pablo aquí en Efesios que antes estábamos en manos del diablo. Antes vivíamos solo para el pecado. De allí que aquellos que creen que un día se preocuparán de su salvación, porque antes quieren disfrutar la vida. La pregunta aquí sería: ¿cuál vida? ¿Una vida de pecado, de maldad, de ofender a Dios, de hacer lo que a Él no le agrada? Eso no es vida, eso es muerte, muerte espiritual. Solo cuando estamos muertos, sin Cristo en nuestras vidas, es cierto que vivir para el pecado es el deseo de cada ser humano, pero cuando Dios nos salva, no solo el pago por nuestros pecados ha sido efectuado por medio de Jesucristo para que no seamos condenados, para que no vayamos al infierno, sino al cielo, sino que, como ya lo dijo Pablo, Él, Dios mismo, nos da vida, es decir, una vida nueva que ahora ya no quiere vivir para el pecado, sino para la santidad. Ahora somos la obra maestra de Dios. Antes de conocer a Cristo era el mismo diablo, por medio del sistema antidios que nos rodea, quien había moldeado todo lo que somos. Pero en el mismo instante en el cual colocamos nuestra fe en Cristo, somos la obra maestra de Dios. Algo que está tomado de la idea de un artista, de un escultor quien coloca todo su empeño, toda su atención, un artista que se dedica por completo a su obra y a hacerla perfecta. Y eso es lo que ahora la palabra de Dios dice que Él mismo hace con nosotros. Ya somos salvos, pero Él, Dios mismo, nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Podemos ver entonces que la salvación no solo es algo que tenga que ver meramente con el futuro de nuestra alma, sino que también es algo que cada persona necesita hoy con urgencia, porque es una vida nueva. Por eso no es solo decir: sí, ya creí en Jesús, así que ya soy salvo, aunque esto es verdad. De esta declaración es de la que muchos toman la idea de que entonces podemos vivir de cualquier manera. Eso no es gracia. Por el contrario, esa sería la peor desgracia,
La gracia es que ya somos salvos, pero que Dios también nos ha creado de nuevo. Nos ha dado nuevos anhelos, nuevos sueños, nuevas metas, nuevas obras para su gloria. Es una vida que antes era muerte, por estar esclavizada al diablo y al pecado, pero ahora ha sido renovada para una labor totalmente diferente. Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús y allí está el propósito de esta nueva creación, dice Pablo, a fin de que hagamos las cosas buenas. Por esto las personas no son salvas por hacer cosas buenas, son los que ya son salvos, los que han aceptado la gracia bendita de Dios, que ahora, en manos de Dios, moldeados por Dios mismo, por el trabajo de Dios en sus vidas, ya que nos ha adoptado como hijos por medio de Jesucristo, que haremos de seguro cosas buenas. Es por esto que la salvación no es por obras, porque aún nuestras buenas obras proceden de la mano del Padre. Esa persona que ha creído en Jesucristo y que ahora es tan diferente, no es diferente porque se lo haya propuesto, no es diferente porque haya tenido fuerza de voluntad, no es diferente porque ahora esté total y completamente dedicada a agradar a Dios para ganar su favor, ni mucho menos la salvación. Esa persona es diferente en medidas que no alcanzamos a imaginar, porque Dios mismo está obrando su perfección y santidad en los que han aceptado la gracia verdadera. Es muy claro cuando aquí se dice a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es aquí donde está el centro de esta parte. Dios mismo tiene preparadas las obras aún antes de salvar a una persona. Por eso cuando alguien es salvo, comienza a obrar de manera diferente, para la gloria de Dios. Esto simplemente es radical, porque no es así como la mayoría de personas lo ve. De hecho, ni siquiera es así como ahora se predica desde los que se proclaman ser cristianos. Y esto está terriblemente mal. Un verdadero cristiano, alguien que de verdad ha creído en Jesucristo, no puede jamás sentirse orgulloso por hacer cosas buenas, por ser diferente. Ni siquiera debería llamar a esas buenas obras sus obras, porque no son nuestras, son las obras de Dios. Y Él las preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando Dios salva a una persona, no solo la libra del fuego del infierno futuro, sino que la libra de las garras del mismo diablo, la libra de la esclavitud al pecado. El mismo hombre que antes se gozaba y aún se jactaba en su maldad, ahora aún siente vergüenza por esa vida que tuvo lejos de Dios. Esa persona que poco o nada le importaba ofender a otros y mayor aún a Dios mismo, hoy no quiere ni recordar esa muerte espiritual en la que antes estaba. Pero son estas mismas personas las que ahora se deleitan en honrar a Dios. Son estas mismas personas las que ahora quieren vivir de manera diferente, se gozan en la verdad, quieren vivir solo para agradar a Dios. Las buenas obras se convierten en parte esencial en sus vidas, no de su salvación, y aún así fallan, y tristemente lo hacen, porque siguen siendo humanos en un cuerpo de carne. Ahora sienten dolor en su corazón porque han ofendido a su Padre que está en los cielos, a su Salvador. No son nuestras obras, son las que Dios mismo ha preparado para los salvos. Pensemos en las palabras del mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Pero hoy parece que debe ser Dios quien debe alabarnos por nuestras buenas obras. Hoy se proclama por doquier que es por obras que somos salvos. Hoy muchos dicen que la salvación ahora está en nuestras manos. Pero ¿cómo puede ser esto si aún el bien que pudiéramos hacer es una obra de Dios mismo en nosotros? ¿Cómo puede ser que una persona se salve por obras, dejando el pecado, actuando justamente, obedeciendo la palabra de Dios? No podemos ser salvos por esas cosas.
Porque si estamos haciendo el bien y abandonando el mal, estamos haciendo esto precisamente porque ya somos salvos. Y el mismo Dios que ya nos salvó por medio de Jesucristo es el mismo que coloca todo esto en nuestras vidas. Es cuando comprendemos esta verdad increíble que aun cuando actuamos de la manera correcta, daremos gloria al Dios que nos salvó. Y esto sí es lo que Él pide de nosotros. ¿Será que si estamos haciendo lo que dijo Jesús, si hemos creído en Cristo, si hemos sido salvos, cuando alguien nos ve actuar de la manera correcta, alaba al Padre? ¿Pueden ver que esto es obra del mismo Dios que nos salvó? ¿O aún nosotros decimos que estamos haciendo esto para ganarnos la salvación? Pensemos nuevamente en aquellas personas que dicen que un día, cuando sean diferentes, aceptarán la salvación. Quizá tú seas una de ellas. Pregunto, ¿acaso eso es lo que pide Dios para salvarnos? No, Jesús vino al mundo fue precisamente a salvar a los pecadores incapaces de ganar el favor de Dios. Fueron precisamente los que pensaban que podían ganar su salvación con obras, los que lo rechazaron. Si mi pensamiento es que un día dejaré de hacer lo malo y entonces me acercaré a Dios, jamás podré hacer tal cosa. Precisamente nos acercamos a Dios tal cual somos, pecadores, como lo dijo alguien, pecadores hasta la médula, necesitados de una obra poderosa de Dios en nuestra vida. Y es entonces cuando en Cristo Jesús encontramos perdón de todos nuestros pecados y una nueva vida transformada por el poder de Dios, que ahora viviremos obedeciéndolo. Así que todos podemos y debemos venir a Dios, sin condiciones, sino aceptando que somos pecadores. Y aquí es donde quisiera que pensáramos en algo demasiado importante. Debido a no comprender esta gran verdad, debido a malinterpretar la gracia, bien sea la mala interpretación de aquellos que piensan que la gracia es libertad para hacer lo malo, o la otra mala interpretación de que aunque la salvación es por gracia, hay que mantenerla con buenas obras, es que hay muchos que en últimas rechazan la gracia. Por supuesto, si la gracia fuera libertad para pecar, entonces la gracia no es gracia verdadera. Pero si la salvación hay que mantenerla, completarla o ganársela por obras, entonces la gracia tampoco es verdadera. Gracia es que ya somos salvos, completa y eternamente salvos por Cristo como un regalo. Pero esta salvación por gracia incluye aún una vida nueva, una vida diferente, una vida de obediencia. Una vez más, es por esto que todos necesitamos la salvación hoy mismo. Claro, si la salvación fuera solo no ir al infierno al final de nuestras vidas, entonces quizá estaría bien, como muchos piensan, tomar en cuenta esto luego. Pero si la salvación es que al creer en Cristo hoy mismo somos librados del castigo del pecado, pero también del poder del pecado, de las garras del mismo diablo que nos esclaviza a la maldad, entonces, ¿quién no necesita de la gracia? Todos la necesitamos hoy con urgencia, aun los que ya hemos aceptado la gracia. Porque sin aceptar el perdón de Dios en Jesucristo, no solo nuestros pecados nos llevaban al infierno, sino que nos separarían hoy y siempre de Dios. Pero en Jesús se cambia esta situación por su gracia maravillosa. Y es cierto, y nadie puede ignorar esto, el pecado sin Cristo no solo condena eternamente, sino que destruye las vidas de todos los seres humanos. Es cierto que sin Cristo en la vida de un hombre, éste se deleita en el pecado, pero precisamente por esto necesitamos ser salvos. Y es cuando somos salvos que ahora podemos deleitarnos en obedecer a Dios. Ahora hacemos las mismas obras que Él preparó para nosotros. Esto sí que es gracia. No, gracia no es libertad para pecar. Gracia es libertad para obedecer. No por miedo al infierno del cual ya nos libró Cristo, sino porque este mismo Cristo que murió en una cruz para librarnos de la condenación eterna, es capaz de darnos una vida nueva para que ahora podamos obedecer en completa y total libertad.
Es más, aquí es donde vemos una gran diferencia. Qué difícil es obedecer por miedo. Peor aún, qué difícil es intentar obedecer a Dios en esfuerzos humanos. Pero más terrible todavía es estar bajo la imposible carga de intentar ganar por esfuerzos propios la salvación de nuestras almas. Esto es lo que hace la religión. Intenta cambiar a las personas a punta de esfuerzo, compromiso, fuerza de voluntad. Y esto solo produce dos cosas: orgullo para quienes creen que lo están logrando, o decepción, desesperación y abandono de quienes fracasan en el intento. Sin embargo, qué libertad tan grande cuando somos llevados por Dios mismo, por su poder, por su espíritu, por la misma fe en Jesucristo, por su gracia, a vivir una vida de obediencia. La gracia produce buenas obras, no para ganar la salvación, sino por agradar a aquel que ya nos salvó. La misma gracia produce buenas obras en quienes la reciben, porque para ellos, los que han sido creados de nuevo, obedecer no es una obligación, una imposición o un requisito para ser salvos o ganarse el favor de Dios, sino que para los salvos, obedecer es aún un gozo genuino. Cuando somos salvos por gracia, ya no tenemos temor del infierno, pero tampoco tenemos gozo en el pecado. Cuando somos salvos por gracia, hemos sido librados de las garras del mismo diablo y puestos en los tiernos brazos de nuestro buen Padre Celestial, quien tiene cuidado de nosotros y nos lleva a agradarlo. Y es cuando esto se hace real por la gracia, que la gloria en todo es dada al único que la merece, al mismo que nos ha salvado, nos está salvando y nos seguirá salvando, el mismo que nos sostiene en sus brazos seguros, el mismo que envió a su Hijo a esta tierra a extender sus brazos en una cruz para ahora a estos pecadores como tú y como yo poder extendernos sus tiernos brazos de amor y misericordia y llevarnos por el camino recto, porque es nuestro Padre que está en los cielos. El mismo que estuvo dispuesto a pagar el más alto precio en una cruz para rescatar nuestras almas, es todopoderoso para llevarnos a vivir una vida en Cristo, donde obedecer no es una carga, no es un compromiso o un prerequisito, sino una realidad que todos deseamos, porque aún la obediencia ha sido implantada en nuestros corazones. A estas personas, salvas por gracia, no necesitas obligarlas para que hagan el bien. No necesitas amenazarlas o asustarlas con el infierno, aunque sea real, pero no es el miedo lo que los lleva a orar, sino el amor del Padre Celestial, el poder del Espíritu Santo. Es la misma obra de Jesucristo en la cruz del Calvario lo que impulsa a la obediencia a los que conocen la gracia verdadera. Las buenas obras no salvan a nadie, porque la obra de Cristo es suficiente, pero una persona salva es la obra maestra de Dios. Las buenas obras no salvan a nadie, pero una persona salva ha sido creada de nuevo en Cristo Jesús. Las buenas obras no salvan a nadie, pero una persona salva por gracia obedecerá, porque para esto Dios, aún antes de salvarla, planeó todo con anterioridad. Aún planeó las buenas obras que harían los que recibirían esta gracia bendita. Por eso necesitamos preguntarnos, de manera simple pero directa: ¿soy salvo? ¿He aceptado la gracia de Dios? ¿Sé lo que Él hizo por mí y lo que está haciendo en mí? Y si no es así, pues hoy hay gracia. Y todos necesitamos esta gracia. ¿Está Dios obrando en mí? De no ser así, es esto lo que debemos pedir. Lo que más necesitamos es que esta gracia se derrame en nuestras vidas. Aceptar la obra de Cristo como suficiente para perdonar nuestros pecados y experimentar esa misma gracia que transforma y cambia la vida de los salvos. Gracia no es solo decir ya soy salvo, sino también experimentar un cambio tan grande en nuestras vidas que podemos ver que ahora nos hemos convertido en la obra maestra de Dios. Pero ese es el punto. Es una obra hecha por Dios mismo. Y sí, una obra que aún no está terminada. Pero gracias a Dios, no es nuestra obra, sino la de Él. Y por eso es segura.
Podemos verlo al contemplar las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es la diferencia. ¿Quién comenzó la obra? Si son los hombres, al final habrá condenación. Al final nadie podrá, sin importar cuánto haga, no lo alcanzará. ¿Cómo podrán los hombres atreverse a comparar sus obras con la obra de Cristo? ¿Cómo podrán los hombres atreverse a comparar sus sacrificios con el sacrificio perfecto de Cristo? ¿Cómo podrán los hombres el día del juicio traer sus propias obras para ser aceptos delante de Dios, si a la par se atrevieron a rechazar lo que Cristo hizo por los pecadores? Aquí es donde el cristianismo retumba con una diferencia de la tierra al cielo. En las religiones es la obra de los hombres. En las religiones es mérito, esfuerzo, sacrificio humano. En Cristo Jesús es la obra de Dios. Es el mérito de Cristo, es su perfección, su sacrificio. Aún en Jesucristo, las buenas obras hechas por los salvos son producto de su gracia maravillosa. Ante esta verdad tan gloriosa, solo resta dar gracias a Dios por su gracia verdadera, su gracia que aún nos lleva a vivir en obediencia. Padre nuestro, eterno Dios, glorioso Salvador, te damos gracias por hacer lo que nosotros no pudimos ni jamás podríamos hacer: darnos salvación, vida eterna. Gracias por enviar a tu Hijo como uno de nosotros, humano, vestido de carne y hueso, a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos y sufrir la muerte terrible que nosotros merecíamos, y así regalarnos por tu gracia la justicia, santidad, perfección de Cristo para declararnos justos a tus ojos y así llamarnos y ser tus hijos. Padre, gracias porque no solo nos regalas la justicia perfecta de Cristo, sino que nos haces nacer de nuevo, transformas y cambias nuestra vida, y como si fuera poco, nos llevas de corazón a vivir en obediencia a tu verdad. Solo una cosa más, Padre Celestial. Si alguien que escucha de esta gracia no ha experimentado tu salvación, por favor, sálvalo, Señor. Abre sus ojos para que vea la luz de Cristo y conviértelo en parte de tu obra maestra. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Si desean asistir a nuestro lugar de congregación, estamos ubicados en Chinchina Caldas, en la calle Octava, número 1263, barrio San Fernando. Nuestras reuniones son los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. También pueden contactarnos vía correo electrónico a eldespertardelagracia@outlook.com. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.